Shalom al Israel, ולבנים לבניך, Shalom al Israel, ולבנים לבניך, Shalom al Israel, ולבנים לבניך, Shalom al Israel. Actitudes frente a los fracasos. Amén. Si nos preguntamos qué es una actitud es, como acá lo hemos, ¿verdad?, escrito, una actitud es una, o más bien dicho, una actitud correcta, porque podemos hablar de lo que es una mala actitud. Hermanos, por ejemplo, el tomar decisiones sin consultar a nuestro Dios. Esa es una actitud negativa. Es una actitud que no es de un hijo o hija de Dios. El hijo e hija de Dios debe de consultar a Dios las decisiones que toma. De lo contrario, eso disminuye la fe de cada persona. Actitudes que disminuyen la fe, actitudes negativas, es tomar decisiones sin consultar a nuestro Dios. Otra es encargarte tú mismo de tus problemas y sin dejárselos a Dios, sin entregárselos, sin soltarlos a Dios. Eso también es una actitud que disminuye la fe y que no es de un hijo o hija de Dios. El no perdonar es otra actitud. El no congregarnos, el no orar, son actitudes negativas que no honran ni glorifican a Dios. Son actitudes negativas, son actitudes que no glorifican a nuestro Dios. No perdonar. Conocer solamente el conocimiento de abajo, como lo hablábamos anteriormente, y no el de arriba, no el conocimiento de la Biblia. Muchas personas se concentran solamente en el conocimiento de aquí abajo. La universidad, qué bueno, qué bendición. La escuela, la universidad, el instituto, qué bueno que proveyamos para la parte izquierda de nuestro cerebro, ¿verdad? Lo que crece aquí abajo, para entenderlo de abajo. Pero aquí está el noema en sentido espiritual y aquí está la parte de la inteligencia donde viene el da'at, el conocimiento revelado, se activa cuando le metemos conocimiento de la palabra de Dios. Y hay momentos cuando nos metemos con Dios que vienen situaciones en la vida que siempre hemos leído un versículo de la Biblia y nunca lo hemos entendido, pero hay momentos específicos, situaciones que están pasando en las cuales Dios abre nuestros ojos espirituales en ciertos momentos de la vida y entendemos ese versículo. Años y años muchas veces leemos un versículo y de pronto llega y se nos abren los ojos del entendimiento y decimos, wow, lo tengo, este versículo siempre ha estado aquí. Y nunca lo había entendido, como ahora lo entiendo. Muchas veces Dios nos lleva de nivel en nivel para entender la palabra de nuestro Dios. Así que el llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios honra y glorifica a Dios, como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Pero actitud que no glorifica a Dios, una actitud que no es de hijo de Dios o hija de Dios, es la persona que solamente se concentra en conocimiento terrenal, pero no en conocimiento espiritual que viene a través de la palabra de Dios. Así que hay actitudes negativas, claro que sí. Por ejemplo, vivir una religión y no una relación con nuestro Dios. Esa es una actitud muy negativa. Pero hay actitudes positivas. Una actitud positiva es un estado de ánimo positivo y una postura en contra de los problemas y las adversidades que vienen a la vida. Vivimos en un mundo lleno de fracasos, afanes y problemas. La pregunta no es si en algún momento enfrentaremos la adversidad o los problemas, sino más bien la pregunta es cómo las enfrentaremos. Porque tarde que temprano vienen los problemas. Tarde que temprano viene la adversidad. Y es necesario que venga la adversidad, como lo hemos hablado sin necesidad de repetirlo, ¿verdad? Es muy necesario
que el Hijo de Dios crezca en medio de la adversidad. Si Dios nos deja, si Dios nos quita los problemas, si Dios nos quita las adversidades, si Dios nos quita, hermanos, las pruebas, entonces nos deja sin crecimiento. Es necesario que el Hijo de Dios pase por la tribulación, por la adversidad, por los problemas, por los fracasos, para que pueda madurar. Así que Dios nunca, como lo hemos dicho, ¿verdad? Nunca prometió que nos dejaría el Espíritu Santo para quitarnos del problema. Como muchas veces oramos equivocadamente, Señor, quita este problema de mi vida. No, Dios nunca prometió quitarnos el problema, pero sí prometió que nos dejaría un consolador para consolarnos en medio del problema, en medio de la situación. Así que qué bueno por el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no quita los problemas? ¿Por qué Dios no nos quita de la situación? ¿Por qué Dios no quita las situaciones difíciles, los problemas de la vida, las adversidades? Porque quiere que crezcamos y seamos fuertes. Al principio, cuando nacemos en el camino del Señor, el Señor nos trata como a bebés y nos da lechita espiritual. Y cuando se le carga a un bebé, usted carga a su bebé y su bebé depende de usted. Está en sus brazos. Él no se preocupa por nada porque es un bebé. Él solamente llora y le llega su pachita, ¿verdad? Su mamila, y de pronto ya se alimenta el bebé. Así es el bebé. Pero cuando va creciendo, Dios quiere el crecimiento espiritual de sus hijos. Y cuando usted va creciendo, Dios no va a dejar de que usted tenga 12 años todavía con la mamila, o con la pachita, o con la leche materna, y estando en brazos, que solamente llora y le llega la respuesta. Muchas personas piensan de que así como comenzaron, así deben de continuar. Orando y lloraban, rogando en la presencia de Dios, inmediatamente, y venía la respuesta de Dios. Hay momentos que somos como bebés, que Dios nos atiende inmediatamente como a un bebé. Pero hay momentos en que usted tiene que crecer. Y si usted mira a uno de sus hijos que tiene 10, 12 años de edad, usted vaya a ver en la refri, pero no todo le va a llegar a la boca. Y así muchos de nosotros, como hijos de Dios, hermano, hay adversidades que es necesario que vengan. A los hijos de Dios hay problemas, hay situaciones en nuestra vida que es necesario que vengan para que nosotros podamos crecer y que no quedemos como inmaduros. No es, hermano, de que vamos a esperar cosas negativas, no. Pero el hombre, dice un dicho por allí, hombre prevenido vale por dos. Hombre prevenido vale por dos. Es decir, de que el hombre debe de estar preparado cualquiera sea la situación de su vida. Imagínese usted el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hay gente que dice, no, pensar solamente que me van a venir cosas buenas, eso es una actitud positiva. No, eso no es, eso es vivir en una fantasía. La actitud positiva es diferente. La actitud positiva es diferente. Porque si una actitud positiva fuese solamente esperar, o muchas personas dicen, eso es la fe, hermano, la fe, hay que aplicar la fe, pensar de que solamente nos viene el bien como está escrito, no, pero también dice que es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones. Es necesario para que podamos crecer. Así que, imagínese usted el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo hubiese tenido ese tipo de mentalidad y hubiese llegado el momento de, hermano, cuando no tenía nada, o cuando habían problemas, o cuando habían batallas, cuando habían adversidades, cuando los enemigos se levantaban, los enemigos del evangelio, los enemigos de la fe, los enemigos de la verdad siempre están por allí, ¿verdad? Y siempre se levantan en contra de la verdad. Así que imagínese si Pablo no hubiese estado preparado. Pero Pablo dijo en un cierto momento, para todo estoy preparado, tanto para la situación difícil como para la situación de éxito, positiva, cuando todo sale color de rosa.
Pero cuando todas las cosas vienen tremendas, allí es que es probada la fe y allí es donde debemos de estar preparados en esas situaciones. El apóstol Pablo, él dijo, para todo estoy preparado. Aún dijo, ¿verdad? Tanto como para tener hambre como para tener en abundancia. Así que mi hermano, esa es la actitud. La actitud positiva no es echarse a llorar cuando llegue el problema por no estar preparado. La actitud positiva es, hermano, que yo sé que el problema, aquí la pregunta no es si van a haber problemas o dificultades, porque vivimos en un mundo lleno de fracasos, afanes, problemas, dificultades, cosas difíciles que vienen a la vida. La adversidad llega y se manifiesta. La pregunta, por lo tanto, no es si va a llegar el problema o la situación difícil de adversidad, sino más bien cómo la vamos a enfrentar. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y aunque llegue el problema, yo sigo siendo feliz y estoy preparado. Pero la actitud de un hombre maduro, de una mujer madura en Dios, hermano, es estar preparado aún para las cosas negativas que vienen. Y así, cada hijo e hija de Dios debemos de estar preparados, así como dijo el apóstol Pablo. Eso no es tener una actitud negativa. Eso es tener una actitud positiva y madura, no una actitud fantasiosa de la fe. Porque muchas personas, no, hermano, es que vamos a ver con los ojos de la fe. Claro, ver con los ojos de la fe, pero la fe tiene que ver con obras. La fe la fe verdadera tiene que ver con obras. Y las obras implican responsabilidad. Las obras implican madurez espiritual. Las obras implican, hermano, obediencia a la palabra de Dios. Todo esto nos habla de madurez espiritual y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Así que mis hermanos, debemos de estar preparados, porque la pregunta no es si va a venir un día el problema, sino más bien cómo vamos a enfrentar ese problema cuando venga. ¿Cómo lo hemos de enfrentar? Para todo estoy preparado, dijo el apóstol Pablo. ¿Usted se imagina si no hubiese estado preparado? ¿Cómo hubiese sido la vida del apóstol Pablo? No, hermano, es que no vamos a esperar lo negativo, que no lo vamos a esperar, pero para todo debemos de estar preparados. ¿Sí? Así que la altura de los problemas mide la altura espiritual de cada una de las personas. Hemos puesto esta portada de inicio, ¿verdad? De las actitudes enfrente de los fracasos. Una carita alegre, una carita más o menos y una carita triste, ¿verdad? Pero es un decir. Porque no siempre las buenas actitudes se reflejan en una carita feliz. Qué bueno si usted lo puede hacer, pero todos estamos en crecimiento. Pero cuando aún, hermano, no estamos felices frente a los problemas, debemos de poner buena cara, como dijo alguien por allí, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara. Y la buena cara, hermano, no es que todo el tiempo usted se va a andar riendo. A veces esas emociones, hermano, reflejan temperamentos que en otro momento lo vamos a hablar. Vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de lo que son el fruto del Espíritu. Queremos hablar después de esto acerca de lo que son el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que en una ocasión comenzamos a hablar y no terminamos de hablar eso, ¿verdad? Así como Apocalipsis, alguien me preguntó, hermano, ¿cuándo va a hablar? Usted dijo que iba a hablar de Apocalipsis. Y después de meditar, porque yo sé que Dios no nos ha dado la cabeza solamente para llevar cabello. Gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos llevar el cabello, pero Dios no nos ha dado la cabeza solamente para eso. Yo sé, hermano, de que las cosas que queremos hablar de Apocalipsis implican muchas cosas, ¿verdad? Que creo que no es sabio darlo a través de estos medios. Así que si no lo podemos hacer en la iglesia, vamos a esperar, ¿verdad?, en otro momento donde Dios abra la puerta que lo podamos hablar, ¿verdad? Porque todo lo que sabemos es necesario que lo soltemos, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere.
porque Dios mismo es que nos va a demandar a cada uno de nosotros. Así que una vez una hermana me preguntó, hermano, vamos a hacer un grupo, tengo un grupo, ¿verdad? Y otro grupo hemos hecho allí, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿y qué tal si usted nos da una clase de Apocalipsis? Yo le dije, no, hermana, no lo puedo hacer. Así, pregúntele al pastor, y si el pastor no aprueba eso, yo no voy a hablar de eso, ¿verdad? No voy a hablar del Apocalipsis fuera de la congregación. Así que, mi hermano, no lo vamos a hacer por estos medios. Quería hacerlo porque es algo que lo tenemos aquí, ¿verdad? Y queremos compartirlo con los demás. Yo sé de que hace unos 5 años atrás hablamos del Apocalipsis en la congregación, en la iglesia, hace alrededor de 5 años o 4 años, más de 4 años, ¿verdad? Creo que 5 años. Hacia atrás hablamos del Apocalipsis en la congregación, en la iglesia, pero hermano, y nos gozamos ahí. Yo sé que unos, ¿verdad?, que se comenzaron a preguntar, pero ¿qué es esto, verdad? Esto no se había enseñado. Yo sé que muchas veces, ¿verdad? Y yo respeto la posición de cada persona, pero cuando tenemos una posición diferente, ¿verdad? Pero yo le decía que cada persona va a hablar conforme al conocimiento que tenga. Y cada persona no puede hablar de una sana doctrina a menos que tenga el conocimiento para traer esa sana doctrina. Y el conocimiento, y cada persona va a hablar, depende al conocimiento que tenga de la palabra de Dios. Así que yo respeto toda posición, ¿verdad? Y si no se puede hablar, ¿verdad?, en un cierto momento, lo vamos a hacer en otro momento. Yo sé que en la iglesia no lo hemos podido hacer, ¿verdad? Pero es porque hay mucho maestro, hay bastante maestro, gracias a Dios. Gracias a Dios que el cuerpo de maestros está, ¿cómo se dice? Está creciendo en la iglesia. Y es de darle oportunidad a otros, ¿verdad? Es de darle oportunidad a otros. Pero nosotros no vamos a hacer algo que el pastor no lo apruebe, ¿verdad? Siempre que nosotros vamos a enseñar o a predicar a otros lugares, y lo hemos dicho al pastor, siempre le hemos pedido permiso a él. Y si el pastor no aprueba algo, no lo vamos a hacer. Así que, hermanos, vamos a hablar de Apocalipsis y no lo vamos a hacer por estos medios, le decía, porque eso implica, yo sé, muchos problemas. Y si hay algunas preguntas, van a quedar en el aire, algunas, ¿verdad? Yo quisiera dar la confianza, ¿verdad?, de gente con la que estoy junto con ellos, como cuando estamos en la congregación todos juntos, ¿verdad? Estar juntos y así tenemos la confianza de hacernos preguntas todos, ¿verdad que sí? Y así poder, ¿verdad?, sacar las respuestas que están en la Biblia y en la palabra de nuestro Dios. Así que del Apocalipsis no lo vamos a hacer por ahora. Vamos a gozarnos en estos temas. Yo sé de que hay mucho que aprender en estos temas también, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es, le decía, el fruto del Espíritu. Y yo le decía aquí, ¿verdad?, continuando con este tema de las actitudes enfrente de los problemas o enfrente de los fracasos. Las actitudes enfrente del fracaso. Hermano, aquí hemos pintado una carita feliz, una carita más o menos y una carita triste, ¿verdad? A veces nos ponemos tristes. A veces estamos alegres. Si tenemos la madurez para, hermano, estar alegres, ¿verdad? Qué bueno hacerlo, pero que verdaderamente sea nuestra verdad. Que no finjamos, hermano, y que no pongamos otra cara lejos de nuestro corazón. Lo importante aquí es ser sincero, porque el crecimiento espiritual, hermano, viene de la integridad que está dentro del corazón. Aquí no es poner ni fingir una cara. Aquí, más que todo es, hermano, que seamos lo que somos, que reflejemos lo que verdaderamente somos. Así que si tenemos la madurez para estar en medio del problema y estar feliz, qué bueno. Pero si estamos tristes, hermano, qué bueno. Lo importante aquí es, hermano, que aprendamos esta palabra y que aprendamos a hacerle frente a los problemas. Ya que, como decíamos anteriormente, la altura de los problemas va a medir la altura espiritual de cada una de las personas. Para que lo entendamos, lo
Lo más importante de cada persona, lo más importante de cada vida, es la estatura que tenga, no la estatura de su problema. Cuando viene un problema pequeño, hay personas que con problemas pequeños sienten que se están ahogando. Sienten una batalla tremenda y sienten que es el fin del mundo con una batalla pequeña. Aquí lo importante no es que el problema sea grande o que sea pequeño. Aquí es la estatura que usted tenga en las cosas de Dios. Porque la estatura que usted tiene es la que determina cómo usted va a ver su problema. La estatura de la fe que usted tenga en nuestro Dios es la estatura que le va a hacer ver su problema, la verdad o la realidad del problema. La estatura espiritual que usted tenga determina la estatura como usted ve su problema. Aquí lo importante no es la estatura del problema que venga, sino la estatura que usted tenga. Porque depende de su estatura en la fe, de la madurez que usted tenga, entonces así va a ver su problema. Mientras más haya crecido usted, más pequeño va a ver sus problemas. Y esto es de ser sincero con nuestro Dios. Porque Dios conoce nuestro corazón. No es de tener temor frente a una circunstancia difícil y frente a un problema, tener miedo y aparentar otra cosa. Eso es una fe vana, eso es una fe falsa, eso se llama religión y no se llama comunión con Dios. Pero comunión con Dios es verdaderamente aparentar y reflejar lo que verdaderamente es en el corazón. Lo que son los temperamentos, lo que verdaderamente es la personalidad. Así que, pero aquí lo necesario es ser sincero, le decía, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Que crezcamos. En la medida de nuestra fe, así vamos a ver nuestros problemas. Estamos hablando de lo que es la actitud. Y decíamos que la actitud es un estado de ánimo positivo. Y una postura en contra de los problemas y de las adversidades. Porque las adversidades y los problemas, los fracasos siempre van a llegar. Por eso Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, la prueba siempre va a llegar. Por eso dice en Eclesiastes capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos. ¿Por qué? Porque siempre llega a la vida un día malo. Siempre llegan las adversidades, siempre llegan los problemas. Así que lo importante aquí es estar preparado para cómo le vamos a hacer frente a los problemas. Tened por sumo gozo. Esa es una actitud positiva. Esa es una actitud que glorifica a Dios. Enfrente de los fracasos, enfrente de los problemas. ¡Qué bueno, hermano! Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales sin que os falte cosa alguna. Los problemas siempre van a llegar. Así que qué bueno cuando estamos preparados, hermano, y podamos hacerle frente aún con gozo. Le decía a alguien, ¿verdad?, que me veía feliz a mí en medio de una situación, ¿verdad?, en el momento más difícil de mi vida. El momento que pensé que no iba a tener un futuro con mi familia. El momento que yo pensé que me iba a morir. En un momento, hermano, en que mucha gente que se le había hecho bien, cuando llegó eso, pensaron que a eso había venido sobre mi vida. Porque estaba mal, ¿verdad? Yo solo me acordé inmediatamente de la actitud de Job, ¿verdad? Aunque no somos como Job. No quiero estar en los zapatos de Job, ¿verdad? Que lo perdió todo y hasta su propia familia. Pero solo me recordé que muchas personas cuando señalan y dicen, no, es porque está mal, es porque está mal. Entonces solo me recordé de aquellos amiguitos que llegaron a animar a Job, ¿verdad? Alguien dijo, si vamos a tener amigos como esos, ¿para qué vamos a tener enemigos?
Entonces, ¿verdad? Llegaron aquellos grandes hombres, ¿verdad? Y le comenzaron a decir, ¿verdad? A insinuar que estaba así, ¿verdad? Por su propio pecado. Llegó un momento en la vida de Job que él comenzó a murmurar. Él comenzó a sacar lo que tenía por dentro y a decir, ¿verdad? Señor, ¿verdad? ¿Por qué no me dejaste en el vientre de mi mamá? Así como lo hizo Jeremías, ¿verdad? Pero hay situaciones en la vida que Dios nos permite pasar para, hermano, que aprendamos a depender de Él. Así que gracias a Dios, hermano, aún por todas las personas que vienen a nosotros y que nos señalan en medio de la situación difícil. En esos momentos es que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una buena actitud. Y llegó un momento, ¿verdad?, que nosotros estábamos pasando un momento muy difícil en nuestra vida, que mi esposa y yo lo sabemos y Dios lo sabe también, ¿verdad? Y que en esos momentos difíciles de nuestra vida, hermano, yo, ¿verdad?, cuando lograba levantarme y podía estar en pie, cuando venían, ¿verdad?, alguien y de pronto nos decían, bueno, yo no te entiendo, me dijo alguien. Alguien me dijo, yo no te entiendo a ti. ¿Cómo es que tú estás alegre? ¿Cómo es que tú te ríes? ¿Cómo es que tú te gozas? Si estás en esa situación como están. Yo, me dijo él, yo nunca pudiera hacer eso. Yo nunca pudiera hacer eso. Yo no te entiendo a ti. Y le comenzamos a explicar, esto es el gozo de Dios. Esto se llama el fruto del Espíritu. Esto viene cuando tú te metes y te gozas, cuando tu gozo más importante está en la palabra de Dios. Cuando vienen los problemas, aún en medio de la dificultad, tú te gozas. Tú te gozas. Y por eso es que así dice, ¿verdad? Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Qué bueno! Eso es tener una buena actitud en frente de los fracasos. Tener una buena actitud en frente de los problemas, en frente de la situación difícil, en frente de las pruebas. Los fracasos siempre van a llegar. Los problemas siempre van a llegar. La pregunta es cómo vamos a responder. El fracaso siempre va a llegar, el problema siempre va a llegar, ¿verdad? Y no es que lo estamos esperando. Yo puedo, hermano, estar preparado si viene el problema o no viene el problema. Pero yo estoy preparado. Y si viene el problema, yo sigo siendo feliz y me sigo gozando en Dios, ¿verdad? Y no estamos hablando de que siempre vamos a tener una carita sonriente. Qué bueno, hermano, si lo podemos hacer, ¿verdad? Pero aquí lo importante, hermano, no es poner una cara. Aquí lo importante es lo que verdaderamente usted es. Solamente de esa manera, cuando usted y yo somos sinceros, solamente de esa manera podemos crecer en nuestro Dios. Pero la hipocresía no crece jamás. Aquí, hermano, lo importante es ser quien verdaderamente uno es. Y poco a poco vamos a ir creciendo. Y cuando crecemos, llegan momentos en las situaciones difíciles que usted se goza. Hermano, usted se goza. Nos podemos gozar en medio de la prueba. Amén. Y eso se llama el fruto del Espíritu. Entonces, la actitud correcta es un estado de ánimo positivo y una postura en contra de los problemas y de las adversidades. Porque los problemas y los fracasos siempre van a llegar. Hay personas que tienen mucho miedo al fracaso, ¿sabe usted? Todos nacimos para hacer cosas grandes, pero la mayoría se muere sin hacer nada por temor a fracasar, por temor al fracaso. La peor equivocación es tener miedo a equivocarse. Hermano, no debemos de tener. Yo le enseñaba el liderazgo en el instituto a un grupo de personas, ¿verdad? Hermano, no debemos de tener miedo a equivocarnos. Es bueno que tengamos conocimiento antes de llegar al liderazgo. Sí, es bueno, porque por falta de conocimiento el pueblo perece. No es por falta de hablar en lenguas. Rambo saca la bazuca, ¿verdad? Yo he visto personas que no dejan de hablar en lenguas, hermano, con malas actitudes y que no tienen fruto del Espíritu.
Aquí lo importante no es el don de hablar en lenguas o el don de la profecía, porque como dice el apóstol Pablo, que va a llegar un momento en que la profecía y la lengua se acabarán. Pero, ¿verdad? Que lo importante aquí, lo que va a entrar al cielo no es, hermano, las lenguas suyas ni los dones de la profecía, sino más bien el fruto que usted tenga. Porque el fruto habla de su carácter, no del de Dios. De su carácter en Dios. Así que Dios puede usar, hablando del carácter o del don de Dios en una persona, hasta puede agarrar una burra para que le hable a Balaán. Puede agarrar a un viejo profeta, como está escrito, ¿verdad? En la Biblia, el joven profeta y el viejo profeta, que era un viejo profeta mentiroso. Pero Dios usó a ese viejo profeta mentiroso. Usó a la burra de Balaán. Dios usa con dones a quien quiere usar. No, pero hermano, Dios siempre utiliza vasos limpios. Claro que sí, en ciertos niveles. Pero también está escrito, y eso es la Biblia, que Dios utilizó la burra de Balaán y que utilizó al viejo profeta mentiroso. Así que si alguien me pregunta, ¿la burra va a entrar al cielo, a la presencia de Dios? ¿Va a entrar el profeta viejo, mentiroso, malamañoso y tramposo? ¿Va a entrar a la presencia de Dios? No, no puede entrar, imposible. Imposible. Así que lo que va a entrar aquí no es el don de la profecía ni el hablar en lengua, porque eso habla del carácter de Dios en quien Él quiera usar. No importa si es en el viejo profeta. Pero lo que sí va a entrar a la presencia de Dios es el fruto del Espíritu, que habla del carácter de Dios, del carácter de nosotros en Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios viene a reclamar. Fruto maduro. El fruto maduro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Amor, gozo. El gozo, hermano, cuando tenemos el gozo de Dios, aprendemos a gozarnos aún en medio de las dificultades difíciles de la vida. Aún cuando llegue el fracaso. Yo les enseñaba, mi hermano, en el instituto, ¿verdad?, de que no debemos de tener miedo a fracasar. ¿Es necesario que vayamos con cierto conocimiento antes de llegar al liderazgo? Claro que sí. Es necesario. En el liderazgo es necesario. Yo sé de que no todo el que tiene conocimiento es un líder. Eso lo tengo bien claro. Pero todo líder tiene que tener conocimiento. Es una ley de la palabra de Dios. Una ley que dice Jesús. Y muchos van a ser culpables de eso mismo que habló Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Él dijo, escudriñad las escrituras. No, pero escudriñar es solamente leer. No. Escudriñar, ¿verdad? Como las personas, así como lo leen, así lo quieren entender muchas veces. Y así como está, así es para ellos. Cuando la Biblia dice escudriñad, vaya a investigar lo que verdaderamente quiere decir en el lenguaje original de la Biblia, escudriñar. Y se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Yo sé de que hay gente que se molesta. Yo sé que hay gente que se molesta muchas veces, ¿verdad?, cuando se habla hebreo. Pero vea lo que significa, ¿verdad? Porque vamos a regresar a la senda antigua. Paraos en los caminos y meditad en la senda antigua. Primero debemos de saber, ¿verdad?, dónde estamos parados. Y qué es lo que significó en aquel tiempo cuando la Biblia salió, la palabra, el dabar de Dios salió de la boca de Jesús y de la boca del Padre. Mi hermano, debemos de investigar qué es lo que significaba para ese tiempo, en ese contexto, en esa cultura y en ese idioma. Si nosotros lo traemos a nuestro idioma, que las cosas significan diferentes, vamos a desviar una verdad bíblica y la vamos a convertir en una verdad para nosotros, aunque no sea la verdad delante de Dios. Así que debemos de investigar, ¿verdad? Pero nosotros hemos hablado de eso. Así que, hermano, pero los fracasos van a llegar. Pero hay personas que por miedo a fracasar siempre tienen miedo a hacer algo. No, ¿qué tal si me equivoco? Usted sabe que en el momento de la adolescencia, los muchachos cuando están creciendo, llega un momento, ¿verdad?, de que ellos, cuando las extremidades les están creciendo, ¿verdad?,
a veces ellos se sienten mal, sienten que se van a equivocar en todo, hermano, y debemos enseñarle a nuestros hijos de que dejen el temor al fracaso, que dejen el temor a equivocarse. No importa con cuánto conocimiento lleguemos al liderazgo, hermano, siempre nos vamos a equivocar. Leen la Biblia, Moisés se equivocó, Elías se equivocó, David se equivocó, José se equivocó. Mi hermano, todos los patriarcas, los siervos, los profetas del Señor, los apóstoles de nuestro Dios, ¿verdad? Como Pedro, Juan, Santiago, los más grandes, los que tenían bigote en la fe, se equivocaron. Y usted quiere ser más grande que ellos, no se puede. No podemos, hermanos, ser más grandes que ellos. Bástale al alumno ser como su maestro. Y ellos sirven como maestros para nosotros, porque aprendemos aún de los fracasos y de los errores que ellos tuvieron. No para ser mejores que ellos, sino para aprender a no pasar por esa situación, ¿verdad? Pero hay gente que tiene miedo a fracasar. La peor equivocación es tener miedo a equivocarse. Así que no tenga miedo a equivocarse. Láncese a hacer las cosas para Dios. Pero seamos responsables de adquirir conocimiento de la Biblia. Y no tener miedo a equivocarnos. Las equivocaciones van a llegar. Pero nos aventamos en el Señor con un corazón, hermano, con un corazón sincero delante de Él. Aún esas cosas nos van a beneficiar para nuestro crecimiento. Es trágico que el éxito se le suba a la cabeza a muchas personas, pero es más trágico que el fracaso se le suba a la cabeza. O sea, no podemos nosotros estar diciendo, no, en vez de equivocarme todo, mejor no hago nada. Mira lo que le pasó a fulano de tal. Mejor, como dijo alguien, morir intentando hacer algo para nuestro Dios que nunca tratar de hacer nada. Porque todas esas actitudes Dios las va a cobrar. Y está reflejado en la parábola de los talentos. Un hombre que enterró su talento y a otro hombre se le dio 2 talentos y lo multiplicó en 4. A otro se le dio 5 y lo multiplicó en 10. Y al que se le dio 1, no, ¿cómo es solo 1, verdad? Lo que voy a hacer es que, por eso es que solo 1 se le había dado. Hay gente que dice, no, pero aquel tiene bastante talento, ¿verdad? A mí el Señor no me dio ninguno. Claro que sí, a todos Dios nos ha dado por lo menos 1. Por lo menos un talento. Y la razón por la que se le dio solamente un talento a esa persona es por la actitud que tenía. El talento depende del crecimiento. Se ve ir destapando y manifestando el talento de nuestro Dios en la persona, mi hermano, depende de la madurez que tenga, del sometimiento que tenga en las cosas del Señor. Dijo él, lo voy a enterrar porque yo sé cómo él es de severo, ¿verdad? Así que lo enterró. Y cuando llegó su señor, le dijo al que le había dado 2 talentos, ¿dónde está lo que yo te di? ¿Verdad? Tarde que temprano Dios nos va a preguntar a todos los seres humanos, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tú hiciste con lo que yo te di? ¿Qué es lo que tú hiciste con lo que yo te di? Así que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Y si no podemos cumplirlo, si yo no lo puedo cumplir en un lugar, lo voy a cumplir en otro lugar. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tú has hecho con lo que yo te di? Lo tenemos que sacar, ¿verdad? Las cosas que Dios nos dio, hermano, no son para nosotros. No son para que mueran con nosotros, sino que es para compartirlo con los demás. Así que, mi hermano, ¿qué es lo que tú has hecho con lo que yo te di? Así le dijo el Señor al primer hombre que le dio 2 talentos y le dijo, Señor, aquí tengo 4 para ti. Le digo, wow, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo con tu Señor. Le dio gozo. Estamos hablando del gozo de Dios también, ¿verdad? Pero estamos hablando, hermano, y le dijo al que le dio 5 talentos, ¿qué es lo que hiciste con lo que yo te di? Lo estoy parafraseando. Y el que le había dado 5 le dijo, aquí hay 10. Aún los psicólogos entienden eso. Gloria a Dios por ¿verdad? Y no que estamos criticando a los psicólogos.
Pero si ellos lo entienden, ¿cuánto más usted y yo, que somos cristianos, hijos de Dios, debemos de entenderlo? Porque los psicólogos dicen que el gozo o la felicidad es un estado de flujo. Es decir, de que un estado de flujo es como un río. Sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Viene el agua y la sigue dando. Viene el agua y el agua sigue corriendo. Sigue fluyendo y sigue fluyendo. El agua sigue fluyendo. Pero si yo estanco el agua y la dejo dentro de mí y no sigue fluyendo para afuera, dijo Jesús de esta manera: dad de gracia lo que por gracia has recibido. Dad de gracia lo que por gracia has recibido. Cuando no lo hacemos de esta manera, mi hermano, y nos estancamos, nos encerramos y dejamos de fluir en el conocimiento, en la bendición, en los talentos y en los dones que Dios nos ha dado, hermanos. Si dejamos de fluir, entonces ya se detiene el gozo. Porque el gozo y la felicidad es un estado de flujo. Por eso yo llevé hace mucho tiempo, me recuerdo a un muchacho que estaba recién convertido en las cosas del Señor, pero tenía un gozo tremendo, y me lo llevé a evangelizar. Y allá anduvimos evangelizando, y cuando regresamos a la célula, ¿verdad? Entonces él me dice: hermano, me siento bien alegre, me siento bien contento. Y yo le pregunté, ¿verdad? A propósito, pues, ¿tú sabes por qué andas así? Y me dijo: no sé. Y le explicamos: cuando tú das lo que Dios te da, viene un gozo dentro de ti. Hermano, pero no debemos de tener miedo, ¿verdad?, a equivocarnos. Y le decía que es trágico que el éxito se le suba a una persona a la cabeza, pero es más trágico que el fracaso se le suba a la cabeza. Hay personas que dicen: para equivocarme mejor no hago nada. No, tenemos que hacer algo para nuestro Dios.